al su propósito cumplir. El gran día del Dios vivo, el día de la transformación, en un abrir y cerrar de ojos, la carne fue quitada. El reino de Dios se estableció con la circuncisión de Cristo. Dios mismo se quitó la carne y la nuestra también, para sentarnos en lugares celestiales. Ahora solo con un cuerpo dirigido por el Espíritu vivo con gozo y agradecimiento. Gracias, Dios. Jesucristo me entregó el reino al Dios vivo. Este reino tuvo su fin al su propósito cumplir. El gran día del Dios vivo, el día de la transformación, en un abrir y cerrar de ojos, la carne fue quitada. El reino de Dios se estableció con la circuncisión de Cristo. Dios mismo se quitó la carne y la nuestra también, para sentarnos en lugares celestiales. Ahora solo con un cuerpo dirigido por el Espíritu vivo con gozo y agradecimiento. Dios nos amó y nos dio consolación eterna. La doctrina nos da firmeza, nos da seguridad. Dios derramó su amor y se manifestó con el Evangelio revelado. Nuestra mente fue inundada del conocimiento verdadero. Tenemos el amor de Dios, la sabiduría y el conocimiento. Nos gozamos en la verdad. El amor nunca deja de ser. El amor es una enseñanza, una doctrina, un conocimiento y la multiforme sabiduría de Dios. Por eso nunca se nos va a acabar. Estamos firmes, retenemos la doctrina. Dios nos amó y nos dio consolación eterna. Estamos firmes, retenemos la doctrina. La doctrina nos da firmeza, nos da seguridad.
leche no anda más en carne, ya su amada adquirió posición. Ahora con cuerpos transformados, gobernando a las naciones, vivificados en el cuerpo, caminamos sin temor. Dios hace siempre como quiere, nueva posición nos dio. Disfrutamos la herencia que lo otorgó. Sabemos de lo que hablamos, su conocimiento imputó. Primicias somos que dan fruto, acomodando lo espiritual. Revestidos de nuevo hombre, a su altura nos llevó. Nuestra mente fue renovada en esta nueva dispensación. Dios ha juzgado ya la tierra, estamos viendo su voluntad. Con tu herencia sobreedificando en total conocimiento, caminamos muy confiados con la certeza que Él nos da. Agradamos a Él en todo, al Dios eterno, al Dios vivo. En vida plena nos encontramos celebrando la transformación. Agradamos a Él en todo, al Dios eterno, al Dios vivo. En vida plena nos encontramos celebrando la transformación. Eso. Y se fue. Agradándole a Él en todo. Sobreedificados. Caminamos muy confiados en un mismo fundamento, el fundamento del Dios eterno, de nuestro Dios vivo. Eso, celebrando la transformación. Su amada preciosa. ¡Sí! Dioses, ¿cómo está la preciosa amada del Dios vivo? Disfrutando todas las glorias que Dios tiene preparado para nosotros. Un saludo a la preciosa amada que nos ven, pero que principalmente nos escuchan en las naciones. ¿Por qué es principalmente a los que nos escuchan? Porque no es viendo, al contrario, hay que dejar de ver. ¿Para qué? Para oír. Hoy vamos a ver algo de eso. Ese ha sido el error de todos los dioses, de todos los bendecidos en los tiempos, que miran lo que se ven. ¿Y qué dice la Biblia? No mirando lo que se ve, sino lo que no se ve. ¿Por qué? Porque lo que se ve es temporal y lo que no se ve es eterno, es espiritual. Entonces, eso es lo importante. Lo importante es oír el Evangelio de verdad. Así que un saludo y declaramos que prontito estamos viendo cosas maravillosas. ¿Usted ya las está viendo o no? Yo las estoy viendo, pero prontito vienen más. Si son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a la mente del hombre. Son cosas gloriosas. Así es que estamos listos. Y hoy vamos a oír un tema precioso. Hemos estado hablando de la carne. ¿Por qué? ¿Por qué es importante hablar de eso? Porque hay que dejarla, eso ya no está con usted. Pero como la conoció, entonces ahora hay que limpiar, descontaminar, renovar la mente. ¿Para qué? Para vivir una vida
adecuada, una vida en el espíritu totalmente. Mientras no entendamos eso, nosotros no podemos vivir así, porque no podemos separar lo que tiene su cuerpo y lo que tiene usted en su mente, que es el espíritu. Entonces hoy vamos a ver un clip también donde Jesucristo hombre nos va a mostrar la importancia de descontaminar esa mente y el proceso que lleva. Eso es lo importante, que es un proceso. ¿Y qué es un proceso? Es algo que va evolucionando, ¿verdad? Que va evolucionando, no se puede estancar. Hace unos días vi una noticia hablando de fútbol, que a mí me gusta. Entonces llegó un nuevo entrenador en España y entonces dejó a mucha gente de las que ya tenía, y entonces le dijeron la revolución de tal persona, y él dijo no, la evolución de tal persona. Él no fue a causar revolución, sino una evolución, que hay que dejar ya un tipo de juego para ir a otro. Igual es aquí. Hay que dejar, dice, los rudimentos de la doctrina de Cristo. Entonces, usted fíjese, rudimento es una cosa que hay que dejar, pero Cristo traía palabras de vida eterna, ¿o no? Entonces Él traía rudimentos y traía ¿qué? Palabras de vida eterna. Jesucristo hombre, ¿traía rudimentos o no? Claro, pero traía también evangelio del Espíritu. Entonces no está diciendo que deje lo espiritual, está diciendo que deje los rudimentos. Todo lo que era para la carne hay que dejarlo porque ya no tenemos. Avanzamos, Alvarito. Capítulo 7, en el verso 1. ¿Estamos todos ahí? ¿Sí? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tú sabes que cuando yo leí eso, yo dije, pero si nuestro espíritu está perfecto, ¿cómo se puede contaminar? Y naturalmente, estudiando y viendo los consejos de Pablo, me di cuenta que se trataba de información religiosa que tenemos guardada desde pequeño. Entonces tienes que descontaminarte. Por ejemplo, antes tú decías Dios te bendiga, te descontaminaste y ahora dices bendecido. Antes tú estabas contaminado y decías aleluya, ahora no te atreves a decir aleluya, porque tú sabes que ya eres hijo en propiedad. Y los hijos dicen Abba Padre. Entonces hay un proceso de descontaminación que si lo haces, heredas promesas. Por eso dice, mira, porque tenemos tantas promesas, son muchas, tenemos que descontaminarnos de toda contaminación. Entonces esto es un proceso de venir, escuchar, comparar. Y entonces nos vamos limpiando hasta que tenemos una excelente confesión. Que eso toma tiempo, ¿no? Fíjese qué importante lo que Jesucristo hombre nos está diciendo en el clip. Hay un proceso de descontaminación. Fíjese, por ejemplo, si viniera alguien en el tiempo de Moisés, pues era normal decir Dios te bendiga o no. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te lleve y te traiga bien. Ese era el saludo. Pero eso en el proceso de la descontaminación terminó. Entonces ya no es Dios te bendiga, sino es que bendecido. Ya, y todo lleva un proceso donde se va dejando lo que va pasando.
Hay 3 doctrinas, ¿sí? La doctrina de Jesús de Nazaret, la doctrina de Jesucristo hombre y la doctrina del Dios vivo. Entonces, en cada una de esas nosotros fuimos hablando de acuerdo a qué, a lo que era correcto para ese tiempo. Pero cuando terminó y dio paso al otro, ¿qué pasó? Pues lo dejamos. Entonces, ¿por qué? Porque hubo un entendimiento que vino a renovarnos la mente. Y entonces nosotros hoy estamos en ese proceso de renovación. Por ejemplo, dice aleluya. Bueno, aleluya era como una súplica, ayúdame. Luego nos dimos cuenta que éramos hijos y entonces clamábamos, Abba Padre. ¿Por qué clamábamos? Si clamaba era porque algo le faltaba. Y hoy usted está clamando, ya no está clamando porque usted ha recibido su herencia. Está el Padre con usted, es uno con Él. Entonces todo lleva un proceso de descontaminación religiosa. Entonces hay rudimentos que hay que dejar, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Pero entonces después nos dice que hay que estar en Cristo. Entonces, ¿quién entiende? Nosotros. Hay que dejar los rudimentos de los que habló Cristo y hay que seguir con lo que es Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Sentado en los lugares celestiales y juntamente nosotros con Él. Entonces, eso es bien importante. Entonces, hoy tenemos un tema precioso. Vamos a ver la sabiduría del mundo. Diga, la sabiduría del mundo. Fíjese que no dice que hay 100 sabidurías. La Biblia habla de ¿cuántas sabidurías? De 2. La Biblia habla de 2 sabidurías. Aquí no es la sabiduría de la sabiduría, no. Habla de 2 sabidurías. Uno es la sabiduría del mundo, la cual representa lo que se ve, lo que se entiende, lo que se cree en ese tiempo. Esa es la sabiduría del mundo. Es lo que ojo vio. La gente ve el ejemplo de Jesús de Nazaret, ¿sí? La gente ve el ejemplo de Jesucristo hombre. Pero aquí había que ver, ¿qué dice? Lo que no se ve, que es la otra sabiduría. Entonces, lo que se ve tiene un obstáculo, que cuando termina, usted lo sigue viendo, porque eso fue lo que vio. Usted ve procesiones hoy. ¿Por qué hay procesiones hoy? Porque eso era lo que se hacía en aquel tiempo. No lo llevaban a Jesús en un burrito cuando entró a Jerusalén. ¿Qué era eso? Era una procesión. Y todos con ramos y todo. No era una procesión eso. Entonces, como lo vieron, ¿qué pasó? Lo siguieron haciendo. Y eso terminó. Pero ellos no lo terminaron en su mente porque lo vieron. Cuando Jesucristo hombre estuvo en medio de nosotros vimos a Jesucristo hombre, sí, pero Él dijo, no me vean a mí, oigan lo que yo digo. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Pero el que puso la mirada en Él, hoy lo quiere ver, hoy lo añora. Pero el que oyó, terminó. El que oyó entiende. Entonces, como entiende, tiene que dar el paso. Entonces, la otra sabiduría es la sabiduría de Dios. Es la que no se ve. Lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, para sus escogidos. Es una sabiduría solo para los escogidos. Entonces, Dios puso un ejemplo en Jesús, pero no era para imitar, sino que era ejemplo de lo que iban a hacer las cosas espirituales. Muy bien, entonces vamos a comenzar hoy. Lucas capítulo 1, verso 68 al 80. Lucas
capítulo 1, versos 68 al 80. Por eso que Pablo era enfático, él decía no mirando lo que se ve. Entonces, ¿qué quiere decir no mirando lo que se ve? No mirándolo, porque lo que es espiritual no se ve, ¿verdad? Porque son cosas temporales y nosotros buscamos las cosas eternas. Entonces dice, verso 68, bendito el Dios, el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor, le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar ¿qué? ¿Para qué era ese Salvador? Y entonces, ¿por qué lo seguimos siguiendo? Si era ¿para qué? Para preparar los caminos ¿de quién? De Dios. Llega el Dios vivo y queremos seguir en los caminos anteriores. ¿Cómo así? Si era para preparar los caminos. Para dar conocimiento, oiga, para dar conocimiento de salvación. O sea, ¿que hubo conocimiento allá? Sí hubo conocimiento. ¿De qué? De salvación. A su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y el niño crecía, se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Bueno, entonces, en estos versos podemos ver cómo Dios mismo, diga Dios mismo, en un cuerpo en semejanza de carne de pecado, visita ¿a quién? Al pueblo que le había ¿qué? Al pueblo que le había dicho que iba a venir y que iba a estar con ellos y que los iba a salvar. Entonces Dios mismo, diga Dios mismo, iba a venir a visitar a su pueblo, ¿ya? Entonces era Dios mismo con un propósito, darles salvación, sacarlos de las tinieblas y darles luz. Era un ejemplo, pero no para imitar. Era un ejemplo de las cosas espirituales que iban a venir, pero no eran para imitar. Entonces, Lucas 24, Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, verso 44 al 48. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Quiere decir que ese que iba a venir a salvar, todo lo que él venía a hacer estaba ¿qué? Escrito. Y ellos iban a ser ¿qué? Testigos de eso. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Cómo así? No estaban escritas todas las cosas que se hablaban sobre él, pero era necesario ¿qué? Abrir el entendimiento ¿para qué? Para que ellos comprendieran, porque aunque estaban escritas, no las entendían. Es lo que pasa hoy. ¿Qué nos dicen a nosotros?
que nosotros tergiversamos las escrituras. ¿Por qué? Porque no las entienden. Y como no las entienden, ellos ven lo que se vio, eso es lo que creen y en eso caminan. Ahí está el problema, ¿verdad? En cambio usted tiene abierto el entendimiento, comprende claramente las escrituras y entonces sabe qué está pasando. Entonces dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Se los había dicho o no se los había dicho? Y cuando resucita, ¿quién creyó que él era? El que iba caminando ahí. Y eso es que les había abierto el entendimiento para que comprendieran. ¿Se da cuenta de eso? Iban los de Maús, ¿se recuerda usted cuando él iba caminando con los de Maús? Es que acaban de matar a nuestro Señor, dice, si él era el Señor. Verso 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de esas cosas. Entonces, todas las cosas que iban a venir, los milagros que iba a hacer Jesús, las oraciones, la imposición de mano, todo eso era para ejemplo. ¿Y qué hicieron ellos? Imitaron eso. ¿Por qué? Porque lo vieron. Si el Señor lo hizo, yo lo hago. ¿No era así? No era así. Bueno, entonces, todo lo que Jesús venía a hacer era para que se cumpliera lo que estaba escrito sobre él. Esto que leímos aquí es la conclusión de la vida pública de Jesús de Nazaret. Un cuerpo que sirvió de ejemplo material de lo que sería lo espiritual. Era solo para ejemplo, para que cuando vieran lo espiritual se acordaran de que había habido alguien que vino a salvarlos, que le dijo las cosas que iban a suceder. Pero ellos entonces se quedaron ¿con qué? Con lo material. Esa es la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo es algo que fue enseñado para la carne. Todo lo que es carne es sabiduría humana. Muy bien, Romanos 1, 18 al 22. Romanos en el capítulo 1, verso 18 al 22. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Muy bien. Entonces, fíjese, lo que dice aquí es la sabiduría de Dios en la transformación. Que entendamos para qué fueron hechas todas las cosas que eran como un ejemplo. La sabiduría de Dios es entonces entender todas las cosas que se hicieron en la historia con revelación ahora para entender todas esas cosas. Esa es la sabiduría de Dios. Es la que logra entender todo lo que ha pasado. Pero ¿qué dice aquí? Que se hicieron ¿qué? Necios. ¿Y qué es un necio? ¿Qué es un necio? Una persona que no quiere creer. Ellos les fueron abiertos el entendimiento para que creyeran o no, pero no creyeron. Y no.
Aquí se hace lo que hizo Jesús, porque Él nos enseñó que había que hacer la Santa Cena y esa Santa Cena está vigente hoy. ¿Quién dice? Sí dice que Él ya fue sacrificado por nosotros. El pan de vida era Él, el pan vivo bajado del cielo, era la doctrina. Todo eso terminó, pero ellos hicieron ¿qué? Necios. Ese ha sido, por eso es que las personas no avanzan. O sea, Dios los lleva, ¿sí? Camina con ellos, muy bien. Pero ¿y si ellos no quieren caminar? ¿Y si se quieren hacer necios? ¿Qué vamos a hacer? Fíjese que aquí han venido bastantes personas. ¿Y qué? ¿Por qué no vienen? Porque aunque saben que es la verdad, se hacen necios. Entonces, vamos a avanzar. Entonces, había una transformación y una renovación de nuestro entendimiento donde entenderíamos todas estas cosas. Entonces la gente dice, pero ¿por qué seguimos viendo todo lo que ha pasado en la historia? Pero si esa es la sabiduría de Dios, entender todo lo que ha ocurrido en la historia, ahí está todo. Todo lo que ha ocurrido en la historia es lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. ¿Para qué? Para renovar nuestra mente y saber que tenemos que crecer en lo que Él nos enseña. Muy bien, el hombre se hizo necio, siguieron lo que vieron, al no tener sabiduría quisieron seguir el ejemplo de Jesús de Nazaret y siguieron sus prácticas. Orar, ayunar, imponer manos, milagros, pero no pudieron entender quién era ni para qué venía. O sea, no entendieron para qué lo salvó. Lo salvó de eso. De estar orando en las plazas, de estar imponiendo manos. De eso fue lo que lo salvó Jesús de Nazaret. ¿Y ellos qué hicieron? Se quedaron ahí. Y 2000 años después, hoy, ¿qué están haciendo? Lo mismo. Lo mismo. ¿Por qué? Por su necio corazón. Mire cuánto tiempo ha pasado. Vino la segunda venida de Jesucristo. Vino el Dios vivo y ellos ni enterados. ¿Por qué? Porque están perdiendo tiempo en sus prácticas religiosas. Muy bien. Vamos a ir a Hebreos 9:26. Hebreos 9:26 al 28. Dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Diga sacrificio. ¿Qué fue lo que vino a hacer Jesucristo? Un sacrificio. Él no murió, murió y resucitó, entonces quedó vivo. ¿Qué fue lo que Él vino a hacer? A presentar un sacrificio donde derramara sangre. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Eso fue lo que Él hizo. Muy bien, dice, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvarlos. ¿Para salvar a quiénes? A los que le esperan. Fíjese pues, la primera manifestación de Jesús, que es Jesús de Nazaret, traía la misión ¿de qué? De salvarlos. ¿De qué? Del pecado, de la ley de Moisés, de las obras de la carne, ¿sí? Y la segunda manifestación tenía que venir sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvarlos también. Entonces venía sin relación. ¿Quién vino a hablar de que ya no había pecado? Jesucristo hombre. Entonces esta manifestación era Jesucristo hombre. Él habló, el pecado terminó, ya no hay condenación para los que viven en Cristo. Y sin embargo,
tenía todavía una misión. El hombre no estaba salvo totalmente. ¿Por qué? Porque tenía carne. Y al tener carne, Dios dice que la carne para nada aprovecha y que Dios no tiene relación con la carne. Entonces, ¿qué tenía que hacer Dios para tener relación con su iglesia? Quitar la carne. Y al quitar la carne, entonces era la salvación que traía Jesucristo hombre. Quitar la carne y llevarnos ¿a qué? A la transformación. Eso es lo que dice aquí. Ahora avanzó las personas, la iglesia avanzó. ¿Avanzaron los dioses hacia ahí? No. Solo unos avanzamos ahí y creímos que la segunda manifestación de Jesucristo era Jesucristo hombre. Creímos, ¿sí? Y creímos también que nos llevó ¿a dónde? A la transformación, donde el Dios vivo tomó control de su iglesia y nos enseña y transforma nuestra mente, ¿sí? Hasta ahí. Nosotros vamos, ¿qué? ¿De 100 cuánto? 100. Estamos donde tenemos que estar, pero avanzó la otra gente. No. ¿Por qué? Por su necio corazón. Porque quieren ver, no oír, no entrar a esa vida plena, no, sino que ellos quieren ver, quieren tener a alguien físico. Que eso es lo que pasa. Cuando dice, lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a la mente del hombre, ¿qué es? Todo. Usted tiene que oír cosas nuevas. ¿Por qué? Porque lo otro ya lo había oído. Por eso es que José Luis anhelaba, ¿qué anhelaba? La transformación, eso era lo que él anhelaba. Bueno, vamos a avanzar. Isaías 46. Isaías 46, verso 1. Aquí va a hablar algo de lo que hemos estado hablando en las dos manifestaciones de Jesucristo. Se postró Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados ¿desde qué? Desde la matriz. Y aquí le voy a hacer una pregunta. Aquí está hablando de la idolatría religiosa, que cargan imágenes, ¿sí? Eso nosotros vemos hasta la fecha esa idolatría religiosa, ¿verdad? Entonces la primera salvación era de eso, sacarlos de esa idolatría religiosa. ¿Lo hizo Jesús? No, solo nos sacó a nosotros, los que estábamos en la gracia. Por eso sigue diciendo aquí, oídme, oh casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. ¿Qué era eso? Era el tiempo de la gracia. ¿Qué dijo Jesucristo hombre? Que el niño no había nacido. Entonces, ¿dónde estaba? En el vientre. Si había dolores de parto, ¿en dónde estaba el niño? En el vientre. Entonces, estaba en el vientre y desde la matriz Él nos iba llevando. ¿Por qué? Porque desde que el niño comenzó la gracia y la gracia lo fue llevando. Fíjese, no está hablando de embarazo y nacimiento, sino es una figura del tiempo de la gracia. Nos sacó de la idolatría para llevarnos en el vientre de la madre, en el útero, 40 años para ir enseñando la gracia. Fíjese, eso es lo que dice aquí. Entonces dice, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y yo guardaré. ¿De qué nos tiene que guardar ahora Dios? De nada. Eso era en el tiempo en el que no habíamos nacido. ¿Qué esperaba José Luis? Que el niño naciera.
Eso era lo que quería José Luis. Él nos llevó ¿hasta dónde? Hasta los dolores de parto. Y nos guardó, nos cuidó, nos llevó, nos enseñó, como una nodriza nos trató y terminó, nos pasó a la transformación. Donde ¿quién nos va a guardar ahí si nosotros estamos, no nos hace falta nada? Estamos completos, estamos... Entonces dice, sacan oro de la bolsa. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para que haga un dios. ¿Quiénes son los plateros? Los que hacen los santos y toda esa cuestión. Se postran, un dios de ellos, se postran y adoran, se los echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Ahí se está, no se mueve de su sitio, le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. ¿Qué cita era? Hasta el 9, ¿verdad? Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros prevadicadores, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Párese ahí en el parque a decir esto. Lo matan. ¿O no? Porque son necios. Pero dice que también Él nos llevó hasta los dolores de parto. Nació el niño. Nosotros somos el testimonio que nacimos. Nació la iglesia. Nacieron los dioses. Que somos igualitos que Dios. ¿Y acaso que quisieron entrar? Y van a pasar 2000 años. Bueno, ojalá que no. Pero, y van a pasar tiempos y no entran. ¿Y por qué no entran? Por su necio corazón. Así de sencillo. Por su necio corazón. Y ahorita están escuchando. Hay muchos dioses que están escuchando estas palabras. Y muchos se enojan por esto. Cuando esto es la verdad. Dígame dónde está la mentira, pues dígamelo. Yo les quiero preguntar, ¿acaso no se guardaron ustedes de la idolatría cuando vino José Luis? Sí, ya no hicimos nada de eso. ¿Por qué? Porque entendimos. ¿Y ahora por qué no entendió? Porque están buscando otro hombre. Y ahora no es algo que se ve, sino es algo que no se ve. ¿Por qué? Porque era lo que decía José Luis. Si ustedes miran, mi apariencia es débil. Igual, si usted me mira a mí, ¿qué mira? Una persona débil. Pero si me oye, tiene que darse cuenta que lo que estamos hablando es el Evangelio. Y es lo mismo que dijo Jesucristo, hombre, solo que con otro entendimiento por el tiempo que tenemos. Muy bien, entonces todos los que estuvimos en la gracia estábamos en el vientre y traídos por Dios desde la matriz. Ahí fuimos salvados por Dios de un cuerpo de carne, de la idolatría. Bueno, fuimos salvados de todo eso. Segunda carta. El problema de las personas es que creen que hasta ahí terminó todo. Sí, me salvó de la carne y ahí terminó todo. ¿Y la herencia? ¿Acaso que no había otra? ¿Teníamos que recibir una herencia o no? ¿Teníamos que ser transformados o no? Pues eso lo dijo José Luis. Sí, teníamos. Entonces, ¿y teníamos que oír una doctrina? Claro que teníamos que oír una doctrina, la doctrina del Dios vivo. Entonces, el problema es que se quedan en lo que ven. Se queda, ese es el problema de todos. ¿No ve que el pastelón que estaba haciendo la esposa de José Luis de Jesús era eso precisamente? Utilizar la figura de José Luis, ¿para qué? Para vender una doctrina. Pero no era esa. Esa era necedad. Porque hay que esperar que Dios manifieste su poder y que diga, eso es lo que hicieron los apóstoles. ¿Se recuerda cuando el Pentecostés? Dios, ¿qué les dijo? Quédense en Jerusalén y esperen. ¿Y ellos qué hicieron? Pusieron a orar, que venga el Espíritu Santo, que venga el Espíritu Santo, que baje, hasta que bajó.
¿Qué? Un poder engañoso de parte de Dios para que crean la mentira, por cuanto no tuvieron la paciencia para esperar la verdad. Dígame si no es lo mismo hoy. Es lo mismo, es lo mismo. Muy bien. Segunda carta a los Corintios, ya vamos a ir terminando. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 5. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, verso 14 al 18. Verso 14 al 18. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según ¿qué? La carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ¿qué dice aquí? Quiere decir que Cristo se despojó de carne de una vez. ¿Sí? Entonces, si a Cristo conocimos según la carne, ¿cómo se llamó la carne en semejanza de pecado? Jesús de Nazaret. ¿Y cómo se llamó la carne que se puso en la segunda venida? Cristo. José Luis de Jesús. Entonces, si dice aquí, y si aún a Cristo conocimos según Jesús de Nazaret o según José Luis de Jesús, ¿qué dice? Ya no lo conocemos así. Entonces, ¿quién me puede decir lo contrario? Es que José Luis era Dios. José Luis era Dios mientras estaba presente. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él y era el representante de Dios en la tierra. Jesús de Nazaret, lo mismo. ¿Y si murió? Por eso es que tenía que morir, porque si no muere, la gente no lo deja. Cuando le dicen murió, ¿qué? Terminó. Ahora Cristo terminó, no porque Cristo es Dios. Lo que murió fue el velo que Dios se puso nombre Cristo. Y entonces viene y se mete en un velo humano y el velo muere. ¿Y Cristo qué? Se fue a lugares celestiales y juntamente con Él estamos nosotros. Entonces Él no muere nunca porque es Dios mismo. Pero el velo murió. ¿Usted quiere ver al velo? Hay que pedir la exhumación. Va y ve al velito ya carcomidito. Entonces dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno está en ¿qué? En Cristo. ¿Qué es estar en Cristo? Es reconocer que Dios, con el nombre de Cristo, entró en un velo humano, el velo humano murió y el Cristo, que era Dios, regresa ¿a dónde? A donde estuvo primero. Eso es estar en Cristo. Y no que Cristo había terminado. En cuanto a la carne, sí. En cuanto al Espíritu, está sentado en lugares celestiales. Y juntamente con Él estamos nosotros. Eso es estar en Cristo. ¿Usted está en Cristo? Claro, si no está en Cristo, no está sentado en los lugares celestiales juntamente con Él. Pero no en la carne, no en el cuerpo físico. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Muy bien, entonces, por lo tanto, al dejar la carne, nosotros, diga nosotros ahora, somos una nueva creación. Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que usted está viendo? ¿Es nuevo? ¿Por qué? Porque todas las viejas, no las viejas, todas las cosas viejas pasaron. ¿Y cuáles eran las cosas viejas? Las que se veían. No mirando lo que se ve, pasó.
Todas las cosas son hechas nuevas. El niño nació, en el vientre se veía, no, estaba adentro, porque era una comparación, no era que tenía la gran barriga alguien ahí, no, usted estaba en el vientre de una madre en figura. Entonces miraba, pero estaba aprendiendo. Pero cuando el niño nació se vio. Claro, aquí está la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Yo estoy viendo hoy la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, a los dioses. Ahí, eso es lo que estamos viendo hoy. Primera carta a los Corintios, y con esta terminamos. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 24 al 31. Esto es solo para los llamados. Dice, ¿mas para quiénes? Para los llamados. O sea, que son llamados ¿de dónde? Dice aquí, así judíos como griegos. Ya no son judíos ni griegos, sino para los llamados de entre ellos. O sea, vamos a llamar, este es judío, tráiganlo pues. Vamos, aquel es gentil, tráiganlo pues. Ahora entren a la transformación, ya, ahí ya no hay judío ni griego. Aquí dice, más para los llamados a dejar ese parentesco, para esos les va a hablar. Entonces dice, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios, no hay otro. Cristo es Dios, no el velo, Cristo es Dios. La sabiduría de Dios es la misma sabiduría de Cristo. Estamos ahí. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no seáis muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Mas por quién? Por Dios. Mas por Él estáis ¿qué? Vosotros en quién? En Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué nos hizo? Sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Esto que oímos es la sabiduría de Dios por medio de la revelación de todo lo que está escrito, alumbrando los ojos del entendimiento para poder disfrutar de una vida espiritual por medio de su doctrina, la doctrina del Dios vivo, que te hace estar en Cristo, que es una posición juntamente con Él. Tú estás aquí, pero ¿dónde estás realmente? La posición tuya, ¿dónde es? Lugares celestiales, juntamente con Él. Y entonces, Él es eterno, ¿tú qué eres? Eterno. Pero no en cuanto a la naturaleza humana, sino en cuanto a la naturaleza espiritual. Ahí es donde nosotros estamos, en los lugares celestiales. Entonces, la conclusión, hay 3 manifestaciones doctrinales. Si lo que importa no es la carne, entonces, ¿qué es lo que realmente importa de cada una de esas manifestaciones? Lo espiritual. Entonces, mire, Jesús de Nazaret como doctrina. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Jesucristo, hombre, como doctrina. Comenzó a hablar de que ya no hay condenación para los que viven en Cristo, estamos completos, no nos hace falta nada, somos dioses, ¿sí? Y la doctrina del Dios vivo. Él nunca ha tenido, se ha puesto cuerpo físico, pero Él nadie lo ha visto jamás. ¿Por qué? Porque es un espíritu. ¿Cuándo lo vemos? Cuando entendemos el Evangelio.
Entonces hoy la doctrina que hay hoy es del Dios vivo. La gente dice, pero es que Emilio, pero es que César, pero es que ellos están dando esto. ¿Quién dice? Aquí el único que está dando eso es el Dios vivo y es su doctrina. ¿Por qué quieren seguir viendo? Ellos querían que fuera uno de los que estuvieran cerca de Jesucristo hombre. ¿Por qué? Porque ellos tenían galones. ¿Pero qué dice aquí? Lo insensato de Dios es más grande que los sabios de este siglo. Lo necio escogió Dios para avergonzar ¿a quién? Entonces no iban a ser ellos, porque a ellos fácil si hubieran ido todos, si se fueron con una doctrina de carne. ¿Se puede imaginar si ellos hubieran tenido esta doctrina espiritual? ¡Ja! Nos acordábamos hace unos días ¿se recuerda usted? Carlos Estero, pero un erudito para hablar y todo el mundo, una sabiduría. No era para ver esto. Y sí tenía sabiduría, pero humana. Y aquí lo que se requiere es hablar la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces, usted no tiene que ver aquí a nadie en este púlpito. Usted tiene que oír al Dios vivo y su doctrina. Si la doctrina no le convence, entonces tiene razón. Revelación no, pero razón sí. Pero si usted ve y esto es lo que usted anhelaba y esperaba, usted está en el lugar, en la reunión de los espíritus de los justos hechos perfectos, en el lugar de los dioses, donde Dios está en medio de ellos hablando. Él es el que habla, que tiene que usar una boca. Si no, entonces se le aparece. ¿Y cómo se le va a aparecer? En una zarza ardiendo, eso ya pasó. En una nube, eso ya pasó. En un caballo, no, eso ya pasó. En un velo, no, eso ya pasó. Ahora, ¿quién es? Él, porque ya no vemos, sino oímos. Eso es Dios, ese es el evangelio para hoy. Vamos a ir al consejo para la siembra en Filipenses capítulo 2, verso del 1 al 2. Filipenses capítulo 2, verso del 1 al 2. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces fíjese, el llamado es a consolar. Si hay alguna consolación en el Evangelio, entonces, ¿a qué es llamado usted? A consolar, ¿verdad? Con el mismo amor con lo que usted fue. Quiere decir que si usted esta palabra lo ha consolado, usted tiene que darla, porque sabe que va a ser consuelo para otros, no ve que andan perdidos. Y dice, ¿y cuál fue el amor con el que fuimos consolados? El evangelio de la transformación, que renueva nuestra mente y nos lleva a reconocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. ¿Y para qué es todo esto? Para que sintamos lo mismo, que tengamos el mismo conocimiento y que juntos disfrutemos las abundantes riquezas de nuestra herencia. Entonces el llamado a compartir el evangelio, y para esto se necesitan finanzas. Así que pase a sembrar y disfrute la abundancia de la herencia.
leche no anda más en carne, ya su amada adquirió posición. Ahora con cuerpos transformados, gobernando a las naciones, vivificados en el cuerpo, caminamos sin temor. Dios hace siempre como quiere, nueva posición nos dio. Por completo disfrutamos la herencia que lo otorgó. Sabemos de lo que hablamos, su conocimiento imputó. Primicias somos que dan fruto, acomodando lo espiritual. Revestidos de nuevo hombre, a su altura nos llevó. Nuestra mente fue renovada en esta nueva dispensación. Dios ha juzgado ya la tierra, estamos viendo su voluntad. Con tu herencia sobreedificando en total conocimiento, caminamos muy confiados con la certeza que Él nos da. Agradamos a Él en todo, al Dios eterno, al Dios vivo. En vida plena nos encontramos celebrando la transformación. Agradamos a Él en todo, al Dios eterno, al Dios vivo. En vida plena nos encontramos celebrando la transformación. Eso. Y se fue. Agradándole a Él en todo. Sobreedificados. Caminamos muy confiados en un mismo fundamento, el fundamento del Dios eterno, de nuestro Dios vivo. Eso, celebrando la transformación. Su amada preciosa. ¡Sí!